Hola, ¿qué tal, hijos de pelis? Os quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que significa cuando decimos que un personaje tiene diferentes capas? Cuando decimos que un personaje no es un personaje plano. Ya hemos visto lo que son los diferentes arquetipos, ya hemos visto lo que son las diferentes funciones que puede tener un personaje dentro de la historia, pero ahora vamos a ver lo realmente divertido, que es cómo conseguir que un personaje sea único, sea un individuo, y vamos a ver los diferentes ejercicios que podemos hacer para convertir a nuestros personajes en seres súper interesantes e irrepetibles. Veámoslo. Ya os dije en vídeos anteriores que los personajes existen de modo conectado, es decir, no son simplemente personas que estén en el mismo universo, sino que tienen una conexión entre ellos y que esa conexión es lo que les va a definir. Por ejemplo, si tú quieres crear a un personaje que sea más listo, pues la mejor manera de hacerlo es contrastar esa característica con otros personajes. Pero este tema de contrastes no solamente va para hablar de las características de un personaje. Este juego de contrastes está ahí para hablar del tema de la historia. Cuando digo tema, me refiero a aquello que tú estás intentando contar con esta historia, a tu visión del mundo. Es decir, el tema no puede ser, por ejemplo, el racismo. El tema podría ser, en cualquier caso, el racismo está mal, o el racismo está bien, tú puedes contar lo que quieras, es tu historia, y ese tema lo van a expresar los personajes, con sus acciones. Ya en el futuro tendremos vídeos sobre cómo desarrollar el tema, ahora estamos hablando sobre cómo desarrollar personajes. Cuando terminemos de hablar de cómo desarrollar personajes, hablaremos de cómo desarrollar el tema, que también es súper interesante. Pues vamos a empezar a comparar a los personajes, para empezar a desarrollarlos un poquito. Lo primero que habría que hacer sería tener claro cuál es el tema de la película, cuál es el argumento que tú estás intentando dejar claro a la hora de contar esta historia. Después de eso, lo que vas a hacer va a ser coger cada personaje y decir cómo este personaje se está enfrentando a ese problema moral. Recuerda que aquí todo funciona por contrastes, es decir, si tú quieres poner a un personaje que se enfrenta a ese problema moral de una manera muy egoísta, lo suyo sería contrastarlo con otro personaje que lo hace de una manera muy altruista. Aparte de compararlos según cómo se enfrentan al problema moral, habría que compararles con su nivel de capacidad, es decir, las cosas que tienen capacidad de hacer, el poder que tienen, con sus debilidades, con sus necesidades y con sus deseos. La necesidad y el deseo son una de las cosas que trabajamos en uno de los primeros vídeos, que era el de los 7 pilares estructurales, pero os lo vuelvo a repetir ahora. El deseo es ese conflicto externo que el personaje está intentando de resolver, por ejemplo, tiene que conseguir dinero, o por ejemplo, tiene que llegar hasta tal sitio, y la necesidad es ese conflicto interno que el personaje está intentando resolver. Es decir, que le faltan ciertas características, que tiene que crecer, que él es de una manera que está haciendo daño a los demás, etcétera, etcétera. Todas estas son las características que tenemos que tener de cada uno de los personajes y escribirlas en relación con los otros personajes. Ahora, a la hora de crear estas comparaciones, la más importante de todas es la del protagonista con la del antagonista, porque esa es la relación entre dos personajes más importante de toda la historia. De ahí es de donde va a surgir todo el conflicto. Después de haber hecho esa relación, puedes empezar a crear las relaciones entre el personaje principal y los aliados o los antagonistas secundarios y el resto de personajes de la historia. Aquí el truco es utilizar cada personaje para expresar el problema central o el argumento que tú estás intentando decir con esta historia de una manera distinta, que cada uno sea una variación del tema, y así es cuando estás explorando ese tema con más profundidad. Aquí quiero hacer un apunte importante, y es que seguramente le estéis dando a vuestros personajes ciertas características como que este es graciosete, este es valiente, este es trabajador, pero la manera de que esos personajes realmente sean así es que actúen de esa manera, y sobre todo que actúen de esa manera cuando están bajo una presión.
No tiene ningún sentido decir que un personaje es sincero y que sea sincero en situaciones en las que da igual. Un personaje será realmente sincero cuando el hecho de ser sincero le va a traer problemas, o en el hecho de cuando se le está dando una presión y a pesar de esa presión está saliendo su verdadera sinceridad. Esta es la manera más brutal de crear personajes multidimensionales. Creamos un personaje que aparentemente es de una manera, que aparentemente es tranquilo, que aparentemente es graciosete, pero cuando se le mete presión, sale su verdadero ser. Eso es verdadero drama. Ok, dicho todo esto, ahora, a la hora de crear personajes, obviamente tenemos que empezar con el protagonista. El protagonista es el personaje más importante, porque si este personaje no funciona, la historia no funciona. Y ahora vamos a ver una checklist para ver que este personaje protagonista tenga todo lo necesario para que la historia funcione. Punto número 1, queremos un protagonista que sea interesante. Cuando digo interesante, básicamente digo que es la clase de persona con la que tú querrías pasar rato. Es decir, si tienes un personaje protagonista que es un rollo, que no te interesa nada, la peli se te va a caer, toda la historia se te va a caer. Cuando digo interesante, quiero decir también que quieras saber más de él. En el sentido de que quieras saber qué es lo que le va a pasar después, que quieras saber qué es lo que va a hacer después, o a lo mejor es que quieras desvelar algo de él que todavía no te termina de encajar. Este es un truco brutal para hacer a los personajes interesantes. Simplemente darles ese toque de misterio, darles ese toque de que el espectador lo vea y diga, no termino de entender realmente a este tipo, me gustaría saber qué es lo que realmente está tramando, qué es lo que oculta. Punto número 2. Queremos que la audiencia conecte con el personaje principal. Y esta conexión es una parte que en muchas obras sale mal, porque mucha gente no entiende del todo qué es lo que te hace conectar con otra persona. Muchas veces decimos, vale, estoy escribiendo una historia que está dirigida a un perfil de gente que a lo mejor es un tipo que tiene un trabajo en la oficina muy aburrido y yo quiero un protagonista que haga que esta audiencia se identifique con él. Así que creas un protagonista que también tenga un trabajo en la oficina muy aburrido. Ese tipo de características no es lo que va a hacer que tú conectes con un personaje. Si lo que va a hacer que tú conectes con otra persona sea que tenga un montón de características iguales a las tuyas, piénsalo, a lo mejor solamente quedarías con gente que trabaje de lo mismo que tú, pero a que eso no es la verdad. Lo que va a hacer que tú conectes con un personaje va a ser el deseo y la necesidad, las cosas que ya hemos hablado antes. El deseo es lo que está persiguiendo en la vida, ese conflicto externo, y la necesidad es esas faltas que tiene. En el caso que estábamos diciendo antes del personaje que tiene un trabajo de oficina súper aburrido, pues su deseo puede ser el querer vivir una aventura y su necesidad puede ser volverse una persona más atrevida y más valiente. Pero recuerda una cosa, esto no es lo principal. El deseo y la necesidad no están aquí simplemente para hacer que la audiencia se identifique con el personaje. El deseo y la necesidad son pilares estructurales, son pilares necesarios para que la historia funcione. Están ahí principalmente para que la historia como conjunto funcione, no para que este personaje de forma individual funcione. Eso es secundario. Punto número 3. Que la audiencia empatice con el protagonista. Quiero decir una cosa. Muchas veces hemos visto protagonistas que eran malas personas, que han ido perdiendo a lo largo de la historia o que han hecho cosas horribles, pero aún así esos personajes han funcionado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que veamos a personajes hacer cosas que tú jamás harías? ¿Cómo puede ser que veamos a personajes hacer cosas que no es lo que queremos que hagan y aún así estén funcionando? Pues funcionan simplemente porque les entendemos, porque entendemos sus motivos. Entender sus motivos no tiene por qué significar que yo lo comparta, que yo vaya a hacer lo mismo. Simplemente
entiendo cuál es su motivación y entiendo qué es lo que le está llevando a hacer esas cosas. En el momento en el que eso se pierde, en el momento en el que tú no entiendes por qué un personaje hace lo que hace, ese personaje va a dejar de funcionar. Y punto número 4, el conflicto interno. El conflicto interno significa que este personaje tiene una necesidad. Y esta necesidad, como ya dijimos en uno de los primeros vídeos en los que hablábamos de los pilares estructurales, puede ser tanto moral como psicológica. Una necesidad moral es cuando un fallo que tú estás teniendo está haciendo daño a la gente de tu alrededor y por lo tanto lo tienes que resolver o la gente de tu alrededor va a sufrirlo. Una necesidad psicológica es cuando esa cadencia que tú tienes te está haciendo daño a ti. La necesidad que tu personaje protagonista debe tener debe ser tanto moral como psicológica. Tiene que tener esas dos dimensiones. Con todos estos puntos claros ya tienes una base para que tu personaje empiece a ser bastante interesante. Sobre todo si la respuesta con la que has resuelto estos puntos que te he ido dando no son los típicos clichés. Si estás creando algo que es único a tu problema central, al tema de tu historia, y es algo que a ti personalmente te toca especialmente la fibra, vas a conseguir crear algo muy interesante. Pero lo que hemos hablado aquí no es todo, porque estas son las primeras características de un personaje multidimensional. La otra gran característica de un personaje multidimensional es que a lo largo de la historia va cambiando, que empieza siendo de una manera y termina siendo de otra totalmente distinta. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Os quiero dar las gracias a todos. Si os habéis quedado hasta aquí es que os ha gustado. Si os ha gustado le tenéis que dar al botón de me ha gustado. Os quiero pedir por favor que os suscribáis porque eso me ayuda con el algoritmo que va a decidir mi éxito en esta red. Y nos vemos en el próximo capítulo.